Casi siempre, cuando pensamos en el mal, la imagen que nos viene a la mente es algo de afuera, ¿no? Como una fuerza que nos ataca. Pero, ¿y si esa idea nos distrae de la verdadera batalla? En este análisis, vamos a meternos de lleno en un concepto que es, la verdad, mucho más personal y hasta desafiante. Ahí está. Esa es la pregunta que lo cambia todo y, la verdad, es el corazón de nuestra conversación de hoy. ¿Qué pasaría si el adversario más formidable, el más astuto, no estuviera en otro lado, sino justo aquí, dentro de cada uno? Bueno, para empezar, vamos a desempacar esa imagen que, seamos honestos, casi todos tenemos en la cabeza. La del villano cósmico, ¿no? Ese Satanás que se presenta como una entidad externa que está ahí, siempre tentando, siempre oponiéndose a la humanidad. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan atractiva esa idea? Pues, pensémoslo un segundo. Es que es mucho más cómodo, ¿cierto? Nos permite tomar todas nuestras fallas, nuestras debilidades, esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos y ¡pum!, las proyectamos en una figura externa. Es que, al final del día, siempre va a ser más fácil pelear contra un monstruo allá afuera que enfrentar al que llevamos dentro. Ok, pero aquí es donde se pone interesante. ¿Qué pasa si las propias escrituras nos estuvieran apuntando en otra dirección, hacia un campo de batalla que no está en el cosmos, sino dentro de la mente? Este versículo seguro que a muchos les suena. Santiago 4:7. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Parece simple, ¿verdad? Pero la interpretación que vamos a explorar ahora, la verdad, le da un giro fascinante a todo. Entonces, no estamos hablando de una pelea física, no es un enfrentamiento con una criatura. Es un proceso interno, es algo mental. Es ese acto de oponerse a la tentación una y otra vez hasta que, simplemente, pierde su fuerza, se desvanece. Y aquí llegamos al punto central de todo este planteamiento. Palabras como Satanás, diablo, según esta perspectiva, no son nombres de un ser sobrenatural, son más bien metáforas. Metáforas de nuestras propias tentaciones, de nuestras debilidades, de esa naturaleza pecaminosa. El psiquiatra Paul Tournier lo llamó la violencia interior, algo que, según él, existe en cada persona. Ahora, para entender bien de dónde sale esa tendencia tan humana de culpar a los demás, de buscar responsables afuera, tenemos que viajar hasta el mismísimo principio. Vamos a analizar la primera historia de todas, la de Adán y Eva. Y miren este contraste, porque es clave. En muchos mitos antiguos de la época, la humanidad era como una víctima inocente, ¿no? Engañada por dioses con fallas, dioses caprichosos. Pero el Génesis hace algo totalmente radical y diferente. Pone la responsabilidad, toda la responsabilidad, directamente sobre los hombros de los seres humanos y sus elecciones. Y ahí está, escuchen bien. La mujer que me diste, ella me dio. Este es el primer acto de pasar la culpa. Es increíblemente humano, ¿no creen? Adán no solo está culpando a Eva, no, va un paso más allá. Implícitamente le está diciendo a Jehová, tú también tienes la culpa, porque tú me la diste. Y esta idea, esta tendencia a quitarse la responsabilidad de encima, no se quedó en el Génesis, al contrario, fue creciendo. Se ven textos posteriores muy influyentes, tanto religiosos como literarios, que siguieron construyendo sobre esa idea. Claro, esto de externalizar la culpa no fue solo cosa de poemas o textos antiguos. Con el paso del tiempo, esta forma de pensar empezó a influir en la teología, llevando a un cambio, a un alejamiento de la responsabilidad personal. Mea culpa, por mi culpa. Es una frase potentísima. Originalmente, la idea central en la liturgia cristiana era precisamente esa, un profundo sentido de responsabilidad personal. El ejercicio era mirar hacia adentro, reconocer la falta y asumirla. Pero con el tiempo apareció este otro concepto, felix culpa, que se traduce como la caída afortunada o la culpa feliz. Y aunque suena sutil, el cambio en el enfoque es enorme. De repente, la caída de Adán ya no es tanto una tragedia personal que exige un arrepentimiento profundo. No, se empieza a ver como un evento afortunado, un paso necesario para que llegara a la salvación. Y claro, al hacer eso, se le resta peso,
se le resta urgencia al pecado de cada individuo. Entonces, si aceptamos que la verdadera batalla es interna, la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué significa eso para la salvación? ¿Cómo redefine la victoria de Jesús? Y aquí está el giro crucial. La victoria de Jesús, vista desde esta perspectiva, no es una lucha épica contra un monstruo cósmico. Es algo mucho más íntimo y poderoso. Un triunfo total sobre la misma naturaleza humana que compartimos. Piénselo. Al vivir con nuestra naturaleza, pero sin ceder al pecado, Él nos dio el ejemplo definitivo. Demostró que sí es posible vencer a ese adversario interno. Y la propia Biblia parece reforzar esto. Hebreos 2:14 es clarísimo. Dice que fue precisamente porque compartió nuestra naturaleza humana que pudo, a través de su muerte, destruir al diablo. La lógica es contundente. La victoria fue sobre el pecado mismo, sobre ese diablo que es parte de nuestra naturaleza, no sobre una entidad externa. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? A que aceptar esta lucha interior, reconocer honestamente nuestra propia capacidad para equivocarnos sin andar buscando chivos expiatorios. Esa es la base de la humildad genuina. Es, quizá, el primer y más importante paso para un verdadero crecimiento espiritual. Es una idea tan potente que hasta inspiró al novelista John Steinbeck. Él leyó el Génesis y no vio una historia de condena, sino todo lo contrario. Vio la gloria de la elección. La idea de que la historia humana no es sobre un destino inevitable, sino sobre la decisión, gloriosa y difícil, de dominar los propios impulsos. Esa frase, ¿se puede dominar el pecado? Eso es lo que nos hace humanos. Y con esto nos quedamos, con esta pregunta para reflexionar. ¿Qué cambiaría en nosotros, en nuestro entorno, si de verdad asumiéramos la responsabilidad total por nuestras batallas internas? Porque adoptar esta perspectiva, en el fondo, lo cambia todo. El foco ya no está en pelear con demonios imaginarios de afuera, sino en el trabajo, sí, difícil, pero increíblemente empoderador, de llegar a dominarse a uno mismo.